Bienvenidos, mi nombre es Cecilia Ferrario, soy médica radióloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares y en el podcast de hoy vamos a analizar un artículo publicado en la revista Radiographics en el año 2022, en diciembre de 2022, titulado Anormalidades pulmonares intersticiales por tomografía, subtipos, significado clínico y asociación con el cáncer de pulmón. Este artículo está desarrollado por los autores Hata Akinori y Hatau Hiroto, espero haberlo dicho bien, y la realidad es que cuando empecé a leer este artículo me di cuenta que está basado en otro artículo publicado en la revista Radiology del año 2021, en donde también participan estos mismos autores junto con David Lynch, que es algo así como el santo patrono de la patología intersticial en radiología. Es un artículo que es muy interesante. El de 2021 es de acceso abierto, este que vamos a revisar hoy no, pero al ser de acceso abierto voy a poder compartirles el link de acceso y además vamos a hacer un posteo en Instagram con los highlights, la parte más importante de ese artículo de 2021, que es en donde se desarrolla en profundidad este tema de las anormalidades intersticiales pulmonares, para que lo tengan siempre ahí a mano cuando empiecen a diagnosticar esta patología. El artículo empieza hablando de la definición de anormalidad intersticial pulmonar. Nos habla de que hay una incidencia separada, distinta, entre pacientes tabaquistas y no tabaquistas. La incidencia en pacientes tabaquistas es del 4 al 9%, mientras que la incidencia en pacientes no tabaquistas es del 2 al 7%. Y ahí ya empieza a recalcar la asociación que hay entre el consumo de tabaco y esta anormalidad intersticial pulmonar. Habla el artículo de que esta afectación tiene una tendencia a la progresión y esa progresión va a estar asociada a la presencia de síntomas respiratorios, a la disminución de la capacidad para llevar a cabo el ejercicio de los pacientes, la disminución en la función pulmonar y un aumento en la mortalidad. Las anormalidades intersticiales pulmonares se pueden clasificar en 3 categorías o subcategorías, que son la no subpleural no fibrótica, la subpleural no fibrótica y la subpleural fibrótica. La subpleural fibrótica se vio que es la que tiene mayor riesgo de progresión hacia una enfermedad intersticial, hacia una ILD. Los factores de riesgo de progresión se van a clasificar en factores de riesgo clínicos y factores de riesgo radiológicos. Los factores de riesgo clínicos van a ser exposición ambiental a agentes orgánicos o inorgánicos que puedan generar afectación del intersticio, el consumo de drogas, el antecedente de terapia radiante, antecedente de cirugía o una alteración en el funcional respiratorio. Van a ser todos parámetros clínicos que funcionen como factores de riesgo para progresión si nosotros encontramos esta anomalía en la tomografía computada. Y existen otros factores de riesgo que son factores de riesgo radiológicos. Esta afectación que encontramos sí cumple con ciertos criterios como son predominio basal, predominio periférico y componente fibrótico. Estos 3 hallazgos radiológicos nos van a generar un mayor riesgo de que la afectación intersticial progrese en el tiempo. Si los pacientes que tienen diagnóstico de ILA tienen alguno de estos factores de riesgo, lo que se recomienda es que sean monitoreados con un funcional respiratorio y una tomografía computada en el tiempo para identificar progresión de la afectación intersticial. El artículo habla de que es muy importante reconocer los pitfalls para evitar el sobrediagnóstico de esta entidad. Más adelante nos habla bien de cuáles son estos posibles hallazgos confundidores de esta patología y cómo identificarlos. Y nos menciona también que tiene 2 objetivos este artículo, ¿no? Por un lado, describir bien de qué se tratan las ILAs y por otro lado, cuál es su asociación con no solo la presencia de cáncer de pulmón, sino con las complicaciones y el pronóstico de esta enfermedad. Todo esto lo dice en el abstract y cuando empieza a desarrollar estos temas, obviamente lo primero que hace es hacer una definición de anormalidad intersticial pulmonar. Hay que hacer mucho énfasis, mucho hincapié en que este es un hallazgo incidental. El paciente no se hizo una tomografía para valorar posible afectación intersticial, sino que se hizo una tomografía por otras causas, screening de cáncer de pulmón, síntomas respiratorios, evaluación de otro tipo de neoplasias en el resto del cuerpo como forma de estadificación, y en este estudio que se hizo por otras causas, por otros motivos, encontramos esta anormalidad intersticial pulmonar. Y son cambios intersticiales sutiles. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sutiles? Porque esto es muy subjetivo, es difícil de objetivar. Y para intentar objetivar este
esta medida, esta extensión de la afectación, de lo que nos hablan es de que tenemos que tener un compromiso por lo menos del 5% de una de 3 regiones pulmonares. ¿Y cuáles van a ser esas 3 regiones pulmonares? Vamos a tener el estudio en un plano coronal y vamos a pasar 2 líneas, una por debajo del callado aórtico y otra por debajo del límite inferior de la vena pulmonar inferior derecha. Esas 2 líneas nos van a dividir a ambos pulmones en 3 zonas, en 3 regiones. Si yo tengo por lo menos 5% de afectación de una de las zonas, de estas 3 zonas, ya puedo hablar de anormalidad intersticial pulmonar. Y la realidad es que si tenés dudas, está muy bien, porque cuando nosotros hablamos de porcentaje en parénquima pulmonar y no usamos ninguna herramienta de inteligencia artificial para cuantificar ese porcentaje, la realidad es que con la evaluación visual únicamente llegar a un 5% con certeza es muy difícil. Pero bueno, la idea es que ellos recalcan igual que esto es un parámetro arbitrario en el cual nosotros podemos basarnos para hablar de ILA o no ILA. Sepan que 5% cuando uno no está usando una cuantificación objetiva que permita medir en números eso que estamos evaluando es realmente muy difícil. Una vez que tenemos esto, identificamos esta sutil afectación intersticial que compromete por lo menos 5% de una de estas 3 regiones pulmonares, nos vamos a enfocar en cuáles son los patrones que generan esta afectación. Y en cuanto a patrones podemos encontrar 6. La presencia de atenuación en vidrio esmerilado, reticulación, distorsión de la arquitectura pulmonar, la presencia de bronquiectasias por tracción, panalización y la presencia de quistes que no sean enfisematosos y tampoco cumplan con los criterios de panalización. Tanto la distorsión de la arquitectura como las bronquiectasias por tracción y la panalización van a ser hallazgos compatibles con fibrosis. Acuérdense que los subtipos de ILA que el artículo nos menciona son no subpleural no fibrótico, subpleural no fibrótico y subpleural fibrótico. Entonces, cuando hablamos de fibrótico, hablamos de que encontramos alguno de estos 3 elementos: distorsión de la arquitectura pulmonar, bronquiectasias por tracción o panalización. Y va a ser muy importante porque el subpleural fibrótico es el que tiene mayor riesgo de progresión y más adelante lo dice también, pero el que se asocia con un patrón de UIP, neumonía intersticial usual, que es uno de los patrones con mayor riesgo de progresión en cuanto a la afectación pulmonar y a la fibrosis pulmonar. Y más adelante hace otra aclaración, porque que sea un hallazgo incidental no necesariamente implica que el paciente no tenga síntomas. Quizás el paciente tiene síntomas, pero nunca fue al neumonólogo, se hizo la tomografía por otra causa, entonces al nosotros diagnosticarle esta normalidad intersticial pulmonar, el paciente puede ser evaluado en busca de una patología intersticial que efectivamente se corrobore por parámetros clínicos o de afectación del funcional respiratorio. Así que es importante tener en cuenta esto. No es que van a ser pacientes asintomáticos, sino que son pacientes en donde el diagnóstico se hizo sin una sospecha clínica previa. Digamos que la tomografía fue el puntapié, iniciar la evaluación de la afectación intersticial de este paciente, que puede o no terminar en un diagnóstico de enfermedad intersticial pulmonar. Más adelante habla de los pitfalls, esos hallazgos imagenológicos que no debemos confundir con anormalidad intersticial del pulmón. Los pitfalls son la presencia de nódulos centroacinares. En una primera instancia, cuando se describió la normalidad intersticial pulmonar, los nódulos centroacinares formaban parte de la descripción, pero se descartaron porque se ve que tienen una asociación mucho más fuerte con cualquier tipo de proceso inflamatorio de la pequeña vía aérea, cualquier tipo de bronquiolitis, ya sea respiratoria asociada al tabaco, infecciosa, por aspiración, está muy asociada a esos fenómenos más que a la afectación intersticial en sí. Por eso, nódulos centroacinares no son parte del diagnóstico de ILA. Otro pitfall son las opacidades en decúbito o las opacidades generadas en el parénquima pulmonar por inspiración insuficiente. Y esto muchos de nosotros lo informamos como gradiente por decúbito, que es cuando vemos estas opacidades con atenuación en vidrio esmerilado en los sectores de declive, que en realidad están dadas por atelectasias momentáneas, precisamente por la ubicación del paciente. Los pacientes siempre están en decúbito dorsal cuando le hacemos el estudio. Entonces habla de no confundir las áreas de gradiente por decúbito con anormalidad intersticial del parénquima pulmonar, y nos dice que cuando hay duda diagnóstica tenemos 2 elementos. Si encontramos hallazgos compatibles con ILA en los sectores no dependientes del pulmón, nos puede estar hablando de que todo es parte de una anormalidad intersticial pulmonar.
Pero si existen dudas diagnósticas y no tengo afectación en las zonas no dependientes, en los sectores no declives, lo que puedo hacer es una adquisición en decúbito prono, el paciente boca abajo, para tratar de limpiar esas atelectasias momentáneas, que la región posterior del parénquima pulmonar ventile mejor y ahí sí poder identificar si esto era una atelectasia momentánea por el gradiente por el decúbito, o si efectivamente tenía una afectación intersticial en los sectores declives. Otro pitfall importante también es la atelectasia por compresión osteofitaria, que en general es muy frecuente que se vea en la base derecha, que obviamente yo tengo osteofitosis en la columna vertebral dorsal que genera compresión extrínseca del parénquima pulmonar, va generando un daño por compresión y eso empieza a formar inflamación y fibrosis, no confundirlo con anomalía intersticial pulmonar. Otro elemento del que habla es de la presencia del casquete apical o casquete pleuroparenquimatoso o engrosamiento pleuroparenquimatoso, que es este engrosamiento que se da en la región apical de ambos pulmones, que tiene una mayor incidencia a medida que el paciente avanza en su edad. Se cree que este casquete apical se debe a isquemia crónica que genera placas pleurales hialinas con fibrosis y tracción de la grasa extrapleural, y no está relacionado este fenómeno con afectación intersticial, así que también es un hallazgo importante a identificar y a no confundir con ILA. Y por último nos habla de la aspiración, que cuando la aspiración es crónica y recurrente nos puede generar hallazgos en tomografía, pero en general este fenómeno de aspiración va a estar también relacionado con afectación de la pequeña vía aérea, como decíamos anteriormente. Vamos a encontrar opacidades con patrón de árbol en brote por ocupación mucosa de la pequeña vía aérea, vamos a encontrar áreas de impactación mucosa en bronquios más centrales y sí nos podemos encontrar bronquiectasias, que ahí sería importante hacer el diagnóstico diferencial con anormalidad intersticial pulmonar. Y acá, hablando de la presencia de patología aspirativa, nos menciona la relación del reflujo y de la hernia hiatal con la patología intersticial. Menciona este artículo otros estudios en donde el reflujo se asocia a un mayor riesgo de fibrosis pulmonar, pero tiene una asociación desconocida con la anormalidad intersticial del pulmón, mientras que la hernia hiatal está asociada a UIPE, pero no está asociada a ILA. Importante tenerlo en cuenta. Nos dice que debemos ser cautos con respecto a los cambios post-COVID, porque en general podemos ver en pacientes, luego del periodo agudo de la infección, algunas opacidades reticulares que parecieran afectación intersticial, pero realmente son una secuela de esta infección en pacientes que tienen mal drenaje linfático pulmonar y otros factores que hacen que el parénquima pulmonar quede secuelado, entre comillas, por esta infección. Ellos puntualmente prefieren no incluir este grupo dentro de los pacientes que uno encuadra con alteración intersticial pulmonar. Hay otros autores que sí, pero en este artículo puntualmente mencionan que estos pacientes debieran ser evaluados independientemente porque tienen factores de riesgo y de progresión distintos. En cuanto a los factores de riesgo para padecer anormalidad intersticial pulmonar, están la edad, sobre todo, el consumo de tabaco, como mencionamos anteriormente, la exposición ambiental también a elementos orgánicos o inorgánicos y la presencia de mutaciones genéticas. Hay pacientes que tienen una susceptibilidad genética mayor a padecer no solo afectación intersticial pulmonar, sino este tipo de anomalías que pueden progresar a enfermedad intersticial. Y acá el artículo se divide, esta fue la primera parte en donde desarrolla en profundidad qué son las ILAs y cómo reconocerlas por tomografía. En esta segunda parte del artículo lo que se trata es de evaluar cuál es la asociación entre la anormalidad intersticial pulmonar y el cáncer de pulmón. Y lo primero que nos menciona es que en el Estudio Nacional para la Evaluación de Cáncer de Pulmón llevado a cabo en Estados Unidos hay una prevalencia más alta de cáncer de pulmón en aquellos pacientes que tienen ILA, que es del 2.4%, comparada con los pacientes que no tienen ILA, que es del 1.5%. También hay una variabilidad, un cambio en el pronóstico del cáncer de pulmón en pacientes que tienen ILA. No solo se vio que tienen un aumento en la mortalidad estos pacientes, sino que también tienen un aumento en el riesgo de muerte temprana por cáncer de pulmón cuando hay una anomalía intersticial pulmonar. También hay una asociación importante entre la presencia de anormalidades intersticiales pulmonares y la complicación en el tratamiento del cáncer de pulmón. Por ende, las ILA son una comorbilidad
morbilidad importante, un factor de riesgo independiente para la complicación en el tratamiento del cáncer de pulmón. Nos habla de que hay un aumento en el riesgo de complicaciones posquirúrgicas, puntualmente infecciones y edema. Nos habla de que hay un aumento en el riesgo de la neumonitis por drogas y está en discusión si existe un aumento en el riesgo para desarrollar neumonitis post-radiación en pacientes que reciban terapia radiante. Hay algunos artículos en donde se habla de que los pacientes con ILA tienen más neumonitis por radiación, pero otros artículos desdicen esa afirmación, así que esto todavía es un signo de pregunta. Y ya para terminar, el artículo trata de identificar cuál es la causa de estas anomalías intersticiales pulmonares y nos menciona que en histología, cuando a los pacientes con diagnóstico de ILA por tomografía se les hace una biopsia para evaluar el parénquima pulmonar, hay 3 patrones importantes. El más frecuente es el patrón de UIP o NEU, que es la neumonía intersticial usual. El segundo patrón es el patrón que se conoce ahora como FIAT, que es la fibrosis intersticial asociada al consumo de tabaco. Esto es súper nuevo, recién se está evaluando este patrón, esta afectación intersticial muy asociada con el consumo de tabaco. Y el tercer patrón es el de NSIP o NINE, que es la neumonía intersticial no específica. La UIP se asocia mucho más a este subtipo de ILA, que es el subpleural fibrótico. Y entonces ellos empiezan a pensar si existe una asociación entre lo que genera UIP, lo que genera estas otras enfermedades intersticiales y lo que genera estas anomalías del intersticio pulmonar. Y uno de los elementos que mencionan, además de todos los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, es el acortamiento telomérico. Los telómeros son secuencias repetitivas de nucleótidos que protegen los extremos de los cromosomas para no perder información genética, y lo que se ve es que cuando hay una aceleración en el acortamiento telomérico, ya sea por la edad del paciente o por mutaciones genéticas, hay no solo un mayor riesgo de padecer neumonía intersticial usual, sino también de tener estas anomalías intersticiales pulmonares que son importantes que nosotros incluyamos en nuestro diagnóstico porque pueden cambiar el seguimiento y la terapéutica. Hasta acá llegamos con el artículo de hoy, un artículo muy interesante porque es un tema del cual se empezó a hablar hace unos años y se sigue investigando muchísimo. Es importante que nosotros como radiólogos, como neumonólogos, estemos familiarizados con este concepto y sepamos las implicancias que tiene, y puntualmente los radiólogos saber estos 3 tipos de patrones, cómo se manifiestan por tomografía y cómo no confundirlos con algunos de los pitfalls más importantes. Te voy a dejar el link para acceso a este artículo y al artículo anterior del 2021, que es de acceso abierto para que puedas ver todas las imágenes, y vamos a hacer un posteo en Instagram con el artículo anterior, que es sobre el cual se basa este, para también que puedas tenerlo a mano siempre que informes este tipo de patología. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos escuchamos en el próximo episodio.